Vamos a iniciar todos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad tan especial de estar reunidos como hermanos para poder escucharte a ti, para poder escuchar tu voz, para que una semana más, un miércoles más, podamos aprender, podamos conocerte un poquito más, conocer las profundidades de tu presencia, en las cuales tú nos invitas a deleitarnos. El tema que hoy tú quieres compartir con nosotros es crucial, porque es algo con lo que muchos vivimos y tenemos que enfrentar y afrontar día con día. Yo sé, mi Dios, que muchas veces mis hermanos y yo nos hemos sentido que topamos con una pared, que ya no encontramos una salida a la situación por la que pasamos, pero tú en tu riqueza, en tu infinita sabiduría, siempre nos presentas una salida, una solución a cualquiera de las situaciones por las que podamos estar atravesando. Yo te pido por cada uno de mis hermanos ahí donde se encuentran, para que tú los tomes y lleves calma a sus vidas, a sus pensamientos, a su sentir, a sus deseos. Acompáñalos, Espíritu Santo, ilumina sus mentes, abre sus corazones, para que puedan recibir abiertamente lo que hoy tú quieres decirles, lo que hoy tú quieres hablarnos a todos, que es tan importante no solo saberlo, sino hacerlo práctica, poder vivirlo plenamente. Madre Preciosa, también te pedimos hoy en esta tarde noche que tú intercedas por cada uno de los que estamos acá presentes. Tú también conoces nuestras vidas, nuestras luchas y nuestros pesares. Ruega, Virgen Santísima, por cada uno de nuestros corazones ante tu Hijo Jesucristo, para que podamos buscarlo más, para que podamos encontrar en Él la paz, la calma, la quietud que nuestras vidas hoy y cada día necesitan. Todo esto, Padre bendito, yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué dicha más grande el que hoy pueda estar con ustedes. De verdad me encanta, así como lo he tenido en otras ocasiones, tener la oportunidad de traer una palabra del Señor a situaciones de nuestro día a día, porque lo que hoy vamos a platicar, mis hermanos, estoy seguro que no es ajeno a nadie. Y es que si hay una situación, y yo estoy completamente seguro de lo que les digo, por la que todos, absolutamente todos, hemos atravesado en un momento de nuestras vidas, es que tú y yo hemos experimentado miedos y temores, ¿sí o no? Todos, todos. Pónganse a pensar, ¿qué miedos has experimentado? Miedo tal vez a perder el trabajo, miedo a una enfermedad debilitante, fuerte, grande, miedo a un futuro, a esa incertidumbre de que muchas veces no sabemos qué nos va a deparar el día de mañana, a una situación económica que nos aqueja, a la soledad, al fracaso, a que nos sintamos rechazados y muchos más que estoy seguro que ustedes y yo podemos ir descubriendo poco a poco en el caminar de esta enseñanza. Cuando llega el temor, ese sentimiento se manifiesta como esa inquietud en tu corazón, algo que te desafía, algo que de pronto no te permite que te sientas tranquilo,
Pero muchos de esos temores tú los afrontas y continúas tu caminar. Puedes avanzar. Cuando ese temor no ha sido resuelto de la manera correcta y se queda incrustado en tu mente, ese temor se vuelve un miedo. Y la diferencia que ustedes y yo sabemos es que el miedo nos paraliza. Ese miedo es aquel que no te permite avanzar en el día a día. Y aparte de eso, te roba tu alegría y sobre todo es capaz de quitarte la paz interior con la que Cristo, a través de su presencia y Espíritu Santo, nos quieren abrazar siempre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de encontrar en el desarrollo de esta clase? ¿Qué es lo que nosotros debemos de encontrar en el caminar? Que la palabra de Dios nos revela algo completamente maravilloso e increíble. Lo que tú y yo debemos darnos cuenta es que no estamos solos en medio de nuestros miedos, mis hermanos, porque el buen pastor que todos conocemos, camina con nosotros y guía nuestras vidas hacia aguas calmas. ¿Cuántos de nosotros de verdad anhelamos hoy, en medio de lo que tú puedas estar pasando, estar en aguas calmas, tranquilas, en esos arroyos pacíficos de lo que nos habla su palabra? Hoy vamos a descubrir de qué trata eso. Pero yo quisiera hacerles una pregunta. Cuando llegan los miedos a tu vida, ¿qué haces tú con esos miedos? ¿Cómo los afrontas? Ponte a pensar. A mí me gusta que siempre tengamos la oportunidad de interiorizar, de descubrir en nuestro interior qué es lo que ahí se esconde. Hay muchos de los miedos que se vuelven escurridizos o tratan de disfrazarse con muchos otros sentimientos, como por ejemplo la inseguridad. Pero cuando llega un miedo a tu vida, a aquella situación que tú has identificado que te tiene paralizado y no te deja avanzar, ¿cómo los afrontas? Puede ser que lo estés tratando de hacer con tus propias fuerzas. O sin embargo, que es el propósito de esta enseñanza tan bella, me dejo guiar por aquel que es mi pastor, que me conoce completamente, que sabe por lo que estoy pasando, sabe la dirección que tiene que llevar mi vida y me invita a ir a lugares en donde yo verdaderamente puedo descansar. Ahora, algo muy importante, mis amados hermanos. En la clase anterior, Katy nos hablaba del misterio, el misterio de la paz. Y algo muy lindo es que nos decía que Dios obra en nuestras vidas muchas veces de formas inadvertidas. A veces no lo percibimos, pero eso no significa que porque tú y yo no lo percibamos, no significa que Él no esté obrando. Fíjate qué importante. Y eso es parte de la belleza del misterio de la paz. Y nosotros, mis hermanos, debemos de tener esa confianza, la confianza que cuando Dios ve nuestras vidas, ve tu vida y ve la mía, no lo hace solo en lo temporal, sino en lo eterno. Y eso es lo que nos debería de dar la plena seguridad de que su plan y sus planes siempre, mis hermanos, van a ser mucho mejores que los nuestros. Ahora, hoy, mis hermanos, vamos a descubrir cómo, al igual que esas ovejas frágiles y asustadizas, nosotros también necesitamos de Cristo. El buen pastor, la imagen del buen pastor que ha estado siempre presente, a veces en los últimos retiros de compromiso, esa imagen grande que está en el escenario principal y lo vemos con esa mirada, con ese rostro tan calmo. Y esa imagen del buen pastor es lo que nos va a poder ayudar a que tú y yo podamos pasar de la inseguridad, de la angustia por la que puedas estar atravesando, a la certeza y a la paz interior. Por eso el tema de esta enseñanza, mis hermanos, yo se los había comentado hace unos minutitos, es del miedo a la paz, del miedo que tú y yo podamos estar sintiendo actualmente a la paz. Entonces, hablemos un poco de la realidad de nuestros miedos. Yo se los decía que el miedo como tal es una de las experiencias más universales del ser humano.
Yo me atrevería a decir que no existe un ser humano en una edad eh, joven, adulto, de niñez incluso, que no haya atravesado por momentos de temor, por momentos de miedo. Sí, todos, desde los niños, en el colegio, jóvenes, adultos, ancianos, todos, absolutamente todos lo hemos sentido. Y el miedo, mis hermanos, está íntimamente ligado a nuestra fragilidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque tú y yo debemos de comprender que no somos todopoderosos. No lo podemos todo humanamente. No podemos tener el control de todo. Y muchas veces hay situaciones que si no las sabemos manejar adecuadamente, se nos van a escapar de las manos. Pero veamos el miedo desde la perspectiva bíblica y desde sus orígenes. Fíjense que desde el inicio de la creación y de la historia bíblica, vemos al hombre ya marcado por el miedo. ¿Ustedes se recuerdan esa cita tan preciosa, que es de mucha revelación, cuando Adán y Eva desobedecen? Adán le dice, te oí en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso es en Génesis 3:10. Imagínense este pasaje en el cual el Génesis nos comenta que Dios bajaba al jardín y se encontraba con su creación más preciada. Yo me lo imagino y compartía con ellos, conversaban, tenían esa plena confianza, conversaciones, intimidad. Pero de pronto pasa que el hombre desobedece y algo se rompe. Te oí en el jardín, como siempre lo has hecho, pero hoy no salí a tu encuentro, sino que tuve miedo, porque me di cuenta que estaba desnudo, entonces me escondí. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando rompemos el vínculo de relación fraternal con nuestro Padre? Entonces, bajo esta perspectiva, aquí el miedo aparece como una consecuencia del pecado y de la separación que el pecado nos hace de que tengamos con Dios. Eso es al inicio de la escritura, pero podemos encontrar pasajes y pasajes que nos hablan del miedo. A mí hay particularmente dos que siempre me llaman la atención. Cuando los discípulos van en esa barca y se levanta una gran tormenta, vienen buscando al Señor, lo levantan y le dicen, Señor, sálvanos, porque perecemos. ¿Cuántos de nosotros en situaciones que nos agobian, que nos paralizan, hemos ido corriendo a buscar a Dios porque sentimos que ya no podemos hacer nada? Pedro, al ver ese viento fuerte, caminando sobre las aguas, se hunde. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, porque no supo confiar plenamente en su Señor que le decía, ven, confía, atrévete, soy yo quien te lo manda, soy yo quien te lo invita. Imagínense que Dios mismo parece repetirnos una y otra vez en las Escrituras estas tres palabras: no tengas miedo. Es la frase más repetida en toda la Biblia. Ustedes saben que se repite más de 365 veces. Una vez cada día, Dios te repite a ti lo importante que tú necesitas escuchar hoy. Hijo mío, no tengas miedo. Y el miedo, mis hermanos, como tal, es una reacción natural de todo ser humano. Sí, como yo se los decía, ante una circunstancia que nos inquieta, pues vienen los temores y los temores no trabajados se convierten en miedos, pero al final del día es una reacción natural. Y en sí mismo el miedo no es malo, no, es una reacción natural de defensa. Yo me acuerdo, mis hermanos, que cuando yo era muy pequeñito, habré tenido tal vez unos 6 7 años, salíamos con mis hermanos mayores y un grupo de amigos de la colonia y nos íbamos a caminar, íbamos de un lado para otro y en una de esas, yo me recuerdo tan bien que estaba a punto de cruzarme la calle. Y aunque nuestros papás nos dicen y nos insisten, siempre tengan cuidado al cruzarse la calle siendo niños, mira para un lado, miran para el otro, yo estaba descuidado y no lo hice.
Y traté de dar un paso cuando vi que un vehículo venía a toda velocidad y me detuvo. Es decir, el miedo a experimentar una situación difícil es como que se activa un mecanismo de defensa para que tú también tomes una reacción. Yo soy alguien, mis hermanos, que temo a las alturas. María José sabe que a veces cuando vamos a visitar a mi hermano que vive en unos apartamentos muy lindos en el noveno piso, hay unas vistas preciosas, mis hermanos, pero cuando mis hijos o incluso yo se comienzan a acercar a ¿cómo se llama? Como a esos balcones que son completamente de vidrio, a mí me comienzan a sudar las manos, mis hermanos, como ustedes no tienen ideas. Hasta a veces me siento mareado y yo, no, no, Mateo, vení para acá, o lo agarro de la camisa con tal de que pueda estar ahí, pero que yo lo esté sujetando, ¿verdad? Porque es como ese temor a aquello que pueda pasar, pues, ¿verdad? Es como que si pudiera venir un peligro, pero que al final es un peligro que muy raramente puede pasar, pero y a lo que quiero llegar es que es una reacción natural de defensa a muchas circunstancias que nos pueden pasar en nuestro día a día. Pero el problema, ¿dónde está? El problema es cuando el miedo te paraliza, toma el control y gobierna tu vida. Ahí es donde tú y yo entonces nos vamos a estar encontrando con un problema. Y así como yo les decía, ahorita en este último ejemplo, muchas veces nuestros miedos no provienen de un peligro real, sino de una imaginación desbordada o del sobrepensamiento. Con este ejemplo que yo les estoy contando del apartamento, yo estoy pensando, ¿y qué pasa si se viene un terremoto ahorita y mi hijo está en ese balcón? Se va a caer, se va a ir para adelante y algo le va a pasar, o si yo estoy ahí, o si nos deslizamos es decir, hay un sobrepensamiento de nuestra imaginación que hace que esa parte irreal se apodere de uno que nos ocasione miedo. Anticipamos lo peor antes de que algo pueda suceder y nos vemos en situaciones irreales que nos paralizan. Pónganse a pensar, ¿cuántas situaciones irreales están en sus pensamientos? ¿Cuántos pensamientos de ustedes los están llevando a situaciones inexistentes que les causan un gran temor, un miedo que al final no les permite avanzar confiadamente? Fíjense que me imagino que muchos de ustedes son padres de familia. Nosotros somos padres ya de adolescentes. Nuestros gemelitos acaban de cumplir años hace unos días atrás y ya comienzan a salir y van en reuniones con amigos y con María José estamos experimentando esa parte. Entonces, de pronto sucede que nuestros hijos se van a una reunión con amigos y lo primero que nosotros les decimos es, por favor, háblame o avísame cuando tú llegues a la casa y estés ya reunido, ¿verdad? Y de pronto esa llamada nunca llegó. Ese mensajito nunca se recibió. Y uno comienza a llamar y no le contestan. Y uno comienza a escribir mensajes en WhatsApp y nada que le contestan. Ni siquiera podemos ver que está en línea como para decir, por lo menos hasta ahí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos comenzamos a llenar de un montón de pensamientos. ¿Y qué habrá pasado? ¿Será que habrán tenido un accidente? ¿Será que en el carro en el que iban se le quedó una llanta? ¿Será que habrá dado vuelta el carro? ¿Será que alguna persona mala le habrá hecho algo? ¿Será que pasó una tragedia? Y es decir, nos comenzamos a imaginar una serie de eventos trágicos. Y eso lo que sucede es que hace que tú te llenes de una gran angustia. Y de pronto llegan nuestros hijos a la casa a la hora que les habíamos pedido, sanos y salvos completamente. ¿Y qué había pasado? Simplemente se les había olvidado avisar. Estaban disfrutando con sus amigos que se les olvidó lo que sus papás les habían pedido. Pero tú, ¿cómo te quedas en ese momento? Totalmente desgastado, porque hay una realidad que te supera cuando tu pensamiento te lleva a lugares irreales que no existen. Ahora,
hay algo muy importante también, y que el miedo también se puede convertir en una puerta abierta a la fe. ¿A qué quiero llegar? Mis hermanos, el miedo, lo que nos debería de recordar a cada uno de nosotros es que tú y yo somos limitados y vulnerables. Y es ahí donde surge una gran oportunidad, que cuando tú te puedas sentir de esa manera, en quien puedes encontrar un refugio verdadero y seguro, es en Dios. El miedo, mis hermanos, muchas veces va a hacer que tú y yo nos perdamos en nuestro interior. Pero eso lo que nos muestra es que tú y yo también necesitamos de un pastor. ¿Y qué es o cómo va a actuar la figura del pastor en tu vida? ¿Te va a guiar? Porque sabes que tú no puedes solo en esa situación que te está pasando. Ahora, fíjate qué importante es lo que te voy a decir. El miedo se vence, mi querido hermano. Trata de grabar esto en tu corazón. El miedo se vence no cuando desaparece el peligro, sino cuando experimentamos la presencia de alguien más fuerte que nosotros. Fíjate bien, el miedo no lo vas a vencer cuando tú pienses que ese peligro haya desaparecido completamente. No, mis hermanos. Es cuando tú y yo experimentamos la presencia en tu vida de alguien que es mucho más fuerte que nosotros. El buen pastor. Fíjense que yo no sé si a ustedes les pasaba, pero pues nosotros de igual manera tenemos tres hijos y cuando estaban muy chiquititos, cuando eran bebés, a todos nos habrá pasado que se nos despertaban en la noche, ¿sí? Y comenzaban a llorar y a llorar y a Perdón, toda la llorar. bolsa la paga. Sí. ¿Y, y qué es lo que pasaba? Uno llegaba al cuarto, ¿verdad? Nuestros hijos estaban llorando en ese miedo que tal vez ellos sentían en la oscuridad de su cuarto, pero cuando el papá o la mamá entraba, no, el niño dejaba de llorar, no, no porque la oscuridad desapareciera, sino porque se daba cuenta de que ya no estaba solo. Y es entonces que el miedo se comenzaba a calmar y nos pasa exactamente igual a nosotros, mis hermanos. El miedo no lo vamos a vencer porque esa inseguridad, esa situación de enfermedad, esa situación económica va a desaparecer, sino es cuando tú puedas experimentar plenamente esa confianza y abandono que quien está contigo es mucho más fuerte que la situación que tú puedas estar atravesando. Y así somos nosotros con Dios. El peligro puede seguir ahí, pero la certeza de que Él está conmigo, eso, mis hermanos, es absolutamente lo que lo cambia todo, absolutamente todo. Hay una parte del Salmo 23 que es preciosa y que nos dice, tú estás conmigo. Yo creo que esta es la parte de la cita en donde se destraban completamente todos nuestros arraigos y todas nuestras limitaciones en cuanto a lo que nosotros percibimos como aquello que nos detiene y nos paraliza. El Salmo 23 comienza con una certeza plena que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y fíjense que haciendo un poco de historia, leyendo un poco la historia, en Israel, la imagen y la figura del pastor era muy, pero muy conocida. Era un hombre que guiaba, defendía y cuidaba con ternura a su rebaño, a cada una de sus ovejas. Tres misiones: guiaba, defendía y cuidaba. Y estas ovejas son animalitos frágiles, que no tienen garras, no tienen dientes fuertes, son incapaces de defenderse por sí mismas. Y por mucho tiempo se les ha visto como un símbolo de vulnerabilidad. Y esta comparación, mis hermanos, nos revela algo importante. Así como nos lo dice su palabra, nosotros somos ovejas y sin un pastor, que dice su palabra, estamos completamente perdidos. Es importante también ver la realidad de lo que nos ilumina en nuestras vidas, la palabra de Dios. Jesús mismo se identificó con esta imagen.
Nos dice en San Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero hablemos un poco también de lo que nos dice el Salmo 23 cuando nos ilumina nuestra vida haciéndonos referencia a esos valles oscuros. Y es que el Salmo 23 llega a su punto central y medular en el versículo 4. Dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Fíjense que en la región de Palestina, los rebaños debían de atravesar por muchos terrenos completamente quebrados, barrancos, cañadas muy profundas, y se encontraban con páramos en donde había mucha sombra, oscuridad, animales salvajes, ladrones, es decir, muchas vicisitudes. Y por lo general el rebaño siempre se pone nervioso ante la oscuridad porque no es capaz de ver lo que hay en su alrededor. Y para el salmista, hablando específicamente de esta parte de la palabra, los valles oscuros son un símbolo de esos momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros. Esa enfermedad grave o difícil por la que tú puedas estar atravesando o algún familiar cercano a ti, un sufrimiento interno que te puede estar debilitando, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con tu familia, qué va a pasar con tu trabajo. Las situaciones en tu trabajo se han puesto delicadas, hay recortes, hay despidos, momentos como la soledad, momentos como la muerte de un ser querido. Todos esos son los valles oscuros de los que nos habla la palabra. Y el miedo muchas veces también se manifiesta en nuestras vidas como un tipo de oscuridad interior, mis hermanos. Y es por eso que el Salmo 23, de una manera muy increíble, lo expresa como esos valles oscuros, los momentos en donde ustedes no me lo van a dejar mentir, pero en nuestra vida las circunstancias se vuelven inciertas, porque de pronto no somos capaces de ver las cosas con claridad, como cuando en otros momentos de tu vida tú ves todo claro. La misma palabra de Dios nos lo dice, descúbrenos, Señor, tus caminos para que podamos encontrarnos contigo. Pero hay momentos en nuestras vidas donde no vemos claro, donde todo es incierto, donde parece que las sombras nos rodean completamente a donde quiera que nosotros vamos. Ahora, muchas veces esos valles oscuros, como yo les decía, no son peligros reales, sino esa sensación de inseguridad que nuestra mente continuamente está alimentando, alimentando, alimentando y alimentando. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos pasa lo mismo? El miedo nace más de lo que podamos imaginar, de lo que realmente nos puede ocurrir. Es decir, nuestra mente siempre va a ser la puerta de entrada para muchos de nuestros miedos. Esos miedos que experimentamos en el día a día, ¿a dónde comienzan? En tu mente. Entonces, debe de estar siempre alerta. ¿Qué vas a hacer con esos pensamientos? Por eso yo te lo decía al principio, ¿cómo afrontas? ¿Lo afrontas con tus propias fuerzas o de la mano del buen pastor? Fíjense qué lindo lo que dice 2 Corintios 10:5b. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. Todo pensamiento, mis hermanos. Y ahí se incluyen también los pensamientos de los temores y de los miedos. Cuando tú identifiques ese pensamiento que ya te está comenzando a inquietar, a angustiar, recita esta palabra, recítala en tu vida. Todo pensamiento humano lo someto a los pies de Cristo para que le obedezca solo a Él. ¿Te sigues sintiendo un poco intranquilo? Vuélvelo a repetir hasta que tu mente se pueda saciar e inundar de palabra de Dios y que de esa manera tú entonces puedas comenzar a vivir de acuerdo al poder de su palabra. Ahora, ¿cuál es el secreto de esa paz? Esa paz que nosotros debemos de encontrar. Esas tres palabras que nos dice este salmo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo.
Fíjense bien, mis hermanos, la paz no viene de la ausencia de problemas en tu vida, sino de la certeza de la presencia de Dios en cada una de las circunstancias por las que tú atraviesas. Para mí esto es muy revelador, porque todo aquel que está pensando que va a experimentar paz hasta que ese problema se vaya completamente de su vida, está caminando en un sentido incorrecto. En medio de tus problemas, tú y yo debemos de tener la certeza de que nuestro Dios está con cada uno de nosotros. Y a mí me llama mucho la atención, mis hermanos, que cambia la manera de hablar. En estas palabritas del Salmo ya no se habla del Señor en una tercera persona, sino tú, Señor, estás conmigo. Se vuelve íntimo, se vuelve personal, se vuelve en una actitud de plena confianza hacia Él. Ahora, yo no sé si ustedes han recapacitado también en la imagen que nos habla este salmo sobre la vara y el cayado. El texto bíblico que nosotros estamos también meditando nos dice, tu vara y tu cayado me sosiegan. Otra versión que es Dios habla hoy nos dice, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. ¿Por qué? A ver, vamos a darnos cuenta cuáles son estos dos elementos. La vara usualmente es un palo fuerte. Muchas veces no es un palo tan largo, pero es un palo fuerte que sirve para defender al rebaño de los lobos y de los ladrones. Algo que siempre tiene que andar un pastor, la vara. Pero el callado sí es un bastón largo, pero que tiene algo muy curioso en su punta y es una curva. ¿Y esto para qué sirve esa curva? Para poder acercar nuevamente al cordero o a la ovejita que se está desviando y la trae nuevamente hacia el rebaño. Mis amados hermanos, esos son símbolos de la fuerza y de la ternura de Dios, que nos defiende, sí, mis hermanos, pero al mismo tiempo también guía nuestros pasos, guía nuestro caminar. Algo de lo que nosotros debemos de tener la certeza es que tú y yo nunca, mis hermanos, estaremos exentos de pasar por esos valles de sombras, por esos momentos de miedo, por esos momentos que nos paralizan. Pero Dios, mis hermanos, nos da la seguridad de su protección. Tú estás conmigo, repítelo en todo momento. Tú estás conmigo. Mis hermanos, no vamos solos, como muchas veces nosotros pensamos. No vamos solos. A veces nos va a corregir y otras veces nos va a defender. Ambas cosas nos llenan y nos inspiran confianza. Todos mis hermanos, la realidad es que vamos a tener que atravesar por valles oscuros, pérdidas, dolores, incertidumbres. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero el miedo se vuelve insoportable, una situación que no somos capaces de trabajarlas internamente cuando creemos en esos momentos que estamos solos. Fíjense, nos termina completamente desgastando, se lleva y nos roba completamente nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo, el ánimo de continuar por su camino. Eso es lo que hace el miedo cuando nosotros no somos capaces de poder canalizarlo de la mejor manera. Y el paso del miedo a la paz se da en el momento en el que tú y yo podemos reconocer como el salmista, tú estás conmigo. Ese es el momento en el que vamos a poder comenzar a experimentar la paz de Dios. ¿Cómo? Cuando nos damos cuenta que en medio de esos valles oscuros, de esa incertidumbre, ojo, puede haber incertidumbre del mañana, pero tú no estás solo. El buen pastor camina a tu lado. Y el Salmo 23, mis amados hermanos, encuentra totalmente su plenitud en Jesús, que cuando lo enfocamos a esta clase de enseñanzas muy preciosas, se presenta delante de nosotros como nuestra verdadera paz. Fíjense, mis hermanos, Efesios 2:5a nos dice, Cristo es nuestra paz. Grábenselo, grábense esta cita, Efesios 2:5a, Cristo es nuestra paz. Cristo, su esencia misma, es paz para tu vida.
La esencia misma del buen pastor es paz para tu vida, porque te inspira confianza, te inspira seguridad, te inspira certeza, te inspira una dirección que tu vida puede o no puede tener en momentos determinados. Y es que Jesucristo, mis amados hermanos, es la paz en medio de cada uno de nuestros miedos. El Evangelio de San Juan nos narra un episodio muy precioso, pero muy significativo. Nos dice San Juan 20:19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz esté con vosotros. Qué lindo, qué lindo. Esta cita nos resume básicamente lo que aquí estamos diciendo. ¿Cómo estaban los judíos? Con miedo. ¿Y qué es lo primero que les da Jesús? ¿Qué es lo primero que les da al presentarse delante de ellos? El regalo más importante que Él sabe que nosotros necesitamos en medio de esos valles oscuros es su paz. Muchas veces, así como los discípulos, también nosotros podemos estar encerrados por miedo. Ellos, miedos a ser perseguidos. Si los apresaban, seguramente los iban a terminar matando. Pero ¿cuáles son también tus miedos que te encierran? El miedo al fracaso, el miedo al futuro, como lo hemos dicho. Pero fíjate, nuestro amado Jesús, el Dios de la paz, no nos quita de golpe los peligros que estamos atravesando o las situaciones difíciles. Entra en medio de tu miedo y del mío y lo transforma en paz. Y eso es lo que Él quiere hacer, que nosotros seamos capaces, como dice este versículo, de que Él se ponga en medio de tu miedo y podamos escuchar de su palabra, reciban mi paz, su presencia. El texto griego, adentrándonos un poquito en este versículo, dice simplemente que Jesús se puso en medio de todos los que estaban ahí reunidos y simbólicamente Él se coloca en medio del miedo mismo, mis hermanos, de esa situación que a los discípulos los tenía completamente detenidos. Y es que eso significa, mis hermanos, que la paz de Cristo no depende de que si desaparece el problema, sino de que su presencia se hace viva en medio de tu dificultad y de la mía. Ahí nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que el buen pastor no es un Dios lejano, no es un Dios indiferente, es un Dios que camina cerca, nos guía y siempre está a nuestro lado. No te olvides de repetir, tú estás conmigo. No temeré peligro alguno porque tú, Señor, estás conmigo. En la última cena que nos promete Jesús, ¿lo recuerdan? La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Qué revelación más grande. La paz que nos da nuestro Dios no es algo que nos da como nos la da el mundo. Y es que muchas veces, mis hermanos, pónganse a pensar en algo. La paz del mundo depende de las circunstancias. Fíjense bien, si todo va bien, tengo paz. Pero si algo falla, la pierdo. Y entonces me entran los miedos y me entran esas desolaciones y esos momentos en los que me siento perdido. Esa es la paz con la que el mundo trata de conquistar tu corazón. Si todo va bien, entonces yo puedo decir, tengo paz. Pero si algo falla o algo se pone difícil, entonces la pierdo completamente. Pero la paz de Jesús es distinta. Es una paz que permanece incluso en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio de los fuertes vientos, en medio de esos rayos y esos truenos. A mí siempre, mis hermanos, en momentos así, me ha encantado el episodio muy claro que es lo que sucede en el mar de Galilea, en San Marcos 4, del 35 al 41. Esto es lo que nos relata el pasaje de lo que los discípulos iban en esa barca y de pronto se levanta una tormenta, pero muy, muy fuerte. Las olas los azotaban completamente y, y a mí siempre me ha llamado tanto la curiosidad cómo nos describe la palabra, que en medio de ese momento difícil,
¿Cómo estaba Jesús, mis hermanos? ¿Cómo estaba? Dormidito, tranquilo, en calma, en paz. ¿Cómo estaban los discípulos? Inquietos. Se sentían que se morían al ver esa tormenta enorme. Qué es lo que pasa entonces? Salen corriendo a despertar a Jesús, al maestro. Y ellos le gritan, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Imagínense, sabiendo que el maestro está en su barca. Maestro, ¿no te importa que nos esté ocurriendo esto? ¿Cuántas veces se lo hemos dicho a Jesús? Maestro, ¿qué acaso no te importa que yo esté pasando por esta pérdida de empleo? ¿Por esta situación económica difícil? ¿Por esta situación similar, familiar? ¿Esta infidelidad de mi cónyuge? ¿Este hijo que está en problemas muy difíciles, alejado completamente de ti? ¿Que no te importa, Señor, que yo esté atravesando por esto? Pero la respuesta de Jesús es vital en nuestras vidas para encontrar paz. Lo primero que nos pregunta Jesús es, ¿y por qué tienes miedo? ¿Que todavía no tienes fe? ¿De quién soy yo en tu vida? Que con una sola palabra, el Señor de la paz, el Señor de la esperanza, es capaz de calmar cualquier tormenta y tempestad y miedo que hay en tu vida. Él solamente alzó la voz y dijo, calla. ¿Y la situación siguió igual? No, ¿verdad? El mar, las olas, el cielo volvieron a la normalidad. Ese es nuestro Dios. Y es que, mis amados hermanos, el miedo nace cuando a mí se me olvida que Jesús está en la barca conmigo. Ahí es donde comienzan a nacer los miedos. ¿Y la fe qué es? La fe consiste en confiar, tener la plena certeza de que si Él está conmigo, nada, mis hermanos, absolutamente nada va a lograr que tu vida se hunda. Y la angustia que tú puedas atravesar, así como los discípulos lo pasaron en esa barca, nace cuando nuestra imaginación desbordada exagera los peligros. Pero Jesús siempre nos invita a mirar más allá, ya que podamos confiar en su presencia. En el Getsemaní, Jesús también sintió miedo. Y es por eso que tenemos a un Dios cercano que también ha atravesado absolutamente todo lo que tú y yo también hemos atravesado en algún momento. Él sintió miedo, él sintió angustia. ¿Qué le dice su papá? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. ¿Ustedes se imaginan lo que Jesucito estaba experimentando en su vida en ese momento tan preciso? Tal vez alguna aflicción, una angustia, un miedo, pero su confianza y su entrega era plena con Dios, que cierra su oración diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que ahí Jesús lo que nos quiere enseñar es que la paz no es ausencia de lucha, sino abandonarnos completamente en la voluntad amorosa del Padre. Qué precioso es esto. Fíjense que el abandono confiado significa poner en manos de Dios aquello que tú y yo no podemos controlar. Hay situaciones en tu vida que por más que tú trates de cambiar, no las vas a poder controlar. No vas a poder. Y Santa Teresita de Lisieux, en medio de la enfermedad y la oscuridad espiritual por lo que pasaba, ella siempre repetía confianza y nada más que confianza. Eso es un abandono completo. Que en medio de la situación por la que tú puedas estar pasando como esta santa, nosotros digamos confianza y nada más que confianza. Ella comprendía, mis hermanos, que el miedo no se vence con fuerza propia, sino con abandono total en el amor del Padre. Y el fruto del abandono es la paz.
Con esto quiero que vayamos concluyendo. El fruto del abandono es la paz. Cuando pasamos, mis hermanos, del miedo al abandono confiado, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias. San Pablo lo expresa de la siguiente manera en Filipenses 4:7. La paz de Dios que supera todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero a mí me gusta también la versión bíblica de Dios habla hoy porque dice custodiará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y es que a mí la palabra custodiará es la que siempre en mi vida ha resultado más curiosa, porque siempre se viene a la imagen la custodia del Santísimo Sacramento, la custodia que resguarda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros. Así me imagino que es la paz de Dios. Custodia, engloba, protege cada uno de tus sentimientos, deseos y pensamientos que se quieren desbordar para llevarte a una situación que te paraliza. Pero viene la paz de Dios y engloba todas esas situaciones para que las puedas orientar de la mejor manera a una confianza que te lleve a un abandono total de Él. Mis amados hermanos, el paso del miedo a la paz no se da cuando resolvemos todos nuestros problemas, sino cuando somos capaces de abandonarnos plenamente en Dios. El abandono confiado, recuerden que va a ser siempre la llave que abre la puerta a la paz interior. Yo quiero contarles un testimonio de mi vida. Fíjense que cuando yo estaba estudiando en la universidad, me pasó una situación muy impactante. Yo estaba a punto de entrar ese día a un examen, a una evaluación muy, pero muy importante. Y me había comenzado a sentir como un poco agitado, angustiado, ansioso, porque tenía esa incertidumbre de no saber cómo iba a desenvolverme en ese examen. Y de pronto sí comencé a pensar en una cosa, a pensar en otro, y esos pensamientos me fueron llevando a situaciones irreales que me fueron poniendo cada vez más ansioso. Entonces me fui a la clínica de mi universidad y le dije al doctor que estaba ahí, mire, doctor, fíjese que me siento de verdad ahorita como ansioso, ya la visión la tenía un poco borrosa, me sentía mareado, entonces vino el doctor, me acostó en una camilla y cuando me acostó yo sentí que todo ese miedo se desbordó completamente. Entonces mi cuerpo comenzó a experimentar como una situación como que yo estuviera convulsionando, aunque realmente no era una convulsión, era un ataque de pánico extremo que hacía que mi cuerpo saltara, es decir, no podía estar rígido, no podía estar completamente acostado, sino que mi cuerpo se sobresaltaba y saltaba por esa intranquilidad extrema que internamente yo estaba sintiendo y se había derivado de toda esa circunstancia que nació como un pequeño pensamiento de decir, híjole, no sé cómo va a estar este examen, puede ser que me vaya mal y mi mente lo comenzó a hacer tan grande que me llevó a eso, al punto de sentir que yo verdaderamente me moría. Tenía aproximadamente creo que 20 años y pues llamaron a mis papás me fueron a traer, me vine para la casa y pues mis papás me iban a llevar a donde un médico internista en horas de la tarde para que pudiera revisar qué es lo que realmente en mi interior estaba pasando. Lo curioso fue que cuando yo iba de camino al internista, en el vehículo con mis papás, me vuelve a ocurrir en el asiento de atrás. Yo iba en el asiento de atrás y me ocurrió otra vez lo mismo, la misma sensación, esa angustia extrema que de verdad no se los puedo expresar como aquello que me hacía pasar angustiado. Llegué a la cita médica, pasamos de un solo y yo le gritaba al doctor que me diera algo para que realmente eso
me pasara. Ese evento, mis hermanos, a mí me marcó completamente porque me generó un miedo eh, insoportable a que esa situación me podía volver a ocurrir en un momento X de mi vida. Es decir, ese momento angustiante que me había hecho sentir tan cerca de una muerte difícil, por así decirlo. Entonces me angustiaba y bueno, tuve que pasar con algunos médicos y los médicos incluso me dieron una pastilla, un ansiolítico, para que internamente a través de ese medicamento yo pudiera experimentar una calma a esa ansiedad que me había dejado también esa experiencia. Pero en esos primeros meses después de ese evento traumático, pues yo me tenía que tomar esa pastilla. Incluso yo la tenía que andar conmigo en todo momento. Y me pasó un día que también estando en la universidad, yo me comencé a sentir un poquito ansioso y rápidamente fui y busqué en mi bolsón y no encontré las pastillas. Y ahí me comencé a sentir, pero de verdad que todo podía volver a suceder y me regresé, pero disparado a la casa para simplemente tomarme esa pastilla y que esa pastilla me hiciera sentir tranquilo. Mis hermanos, yo en este momento quiero contarles mi experiencia muy personal. Es decir, no significa que esto que yo les voy a contar pueda ser aplicable a todas las personas, pero a lo que yo quiero llegar es que en mi vida llegó un momento de realización en la que yo dije, no puede ser que yo tenga que depender de una pastilla para experimentar paz. Entonces, yo dije, Señor, yo quiero que tú seas la fuente de mi paz. Yo quiero que tú seas completamente la fuente de mi paz, de mi tranquilidad y de mi calma. Y poco a poco comencé a dejar de depender porque me había hecho fármaco dependiente, es decir, dependía completamente de este medicamento para yo poder sentirme bien. Entonces, personalmente yo llegué a esa realización interior y espiritual y dije, Señor, tú tienes que ser esa pastilla en mi vida que me dé a través de tu presencia completa paz. Y así poco a poco lo comencé a dejar. No fue fácil. Yo me acuerdo que en una asamblea de jóvenes, cuando estábamos todavía en el Colegio San Pablo, yo comencé a experimentar nuevamente esa sensación de angustia. Y fíjense mis hermanos que yo ya en ese momento yo no andaba ya la pastilla. Yo dije, no, yo ya no la voy a andar conmigo. No. En ese momento cuando yo lo comencé a experimentar, yo lo primero que hice fue que me puse de rodillas. Me puse de rodillas, pero mis hermanos, el cuerpo me temblaba, me temblaba. Es decir, todo mi ser, todo, yo podía sentir como todo mi ser estaba temblando por esa sensación de temor, de ansiedad. Pero yo me comenzaba a repetir, Jesús, tú eres mi paz, Jesús, tú eres mi paz, Jesús, tú estás conmigo. Y poco a poco, mis hermanos, mi cuerpo dejó de temblar. Y yo comencé a experimentar esa plenitud de su presencia más íntima que se desarrollaba en mí como ese fruto que yo tanto esperaba, que era su paz. De ese evento, mis hermanos, muchos años han pasado, muchísimos, pero se los cuento porque en mi vida yo pude experimentar cómo se puede pasar del miedo a la paz. Con esto yo les digo, mis hermanos, no es malo que alguno pueda estar tomando algún medicamento y que siga las indicaciones de su médico. Creo que eso es importante hacerlo, pero particularmente en mi vida yo quise abrirme a la experiencia de poder depender plenamente por la situación que yo había atravesado de la confianza en Dios y no en algo más. Y me dio plenitud. Hay momentos en donde yo he vuelto a sentir angustia, he vuelto a sentir ansiedad, pero hago como en aquella asamblea de jóvenes, me pongo de rodillas y vuelvo a repetir, Jesús, tú eres mi paz, tú estás conmigo,
Y eso es todo lo que de verdad nosotros vamos a necesitar. Eso es lo que nuestro amado Señor nos ofrece. Eso es lo que nos ofrece el buen pastor. Al confiar, mis hermanos, plenamente que en medio de los valles oscuros, Él va de nuestro lado, Él lo que nos ofrece es descansar, saciar nuestra sed, renovar nuestras fuerzas y como frutos de esa paz va a venir entonces esa tranquilidad que va a poder emanar completamente en nuestras vidas. Dice su palabra, en verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos. En medio de tus miedos, de tus valles oscuros, esto es lo que Dios te ofrece a ti y me ofrece a mí. Tómalo hoy, vívelo y te vas a dar cuenta que eso es espectacular. Y esa paz que nosotros podemos experimentar no es como la da el mundo, sino solamente puede venir de nuestro amado Señor. Yo quiero pedirle que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración de cierre. Mi amado Señor, tú eres nuestro Dios de paz. Y en tu interior, repítelo conmigo. Señor, tú eres mi paz. Señor, tú eres mi paz completa y verdadera y absoluta. No hay nada afuera de ti en donde yo pueda encontrar verdadera paz. Tu presencia en mi vida es paz. El soplo de tu espíritu trae paz. Y hoy te quiero decir esas tres palabras del Salmo 23. Tú estás conmigo y por eso no voy a temer peligro alguno. En adelante no voy a temer atravesar por esos valles oscuros, porque yo no voy solo. Tú eres, Señor, mi buen pastor, y tú vas de mi lado, tú me defiendes, tú me guías, tú me corriges y me conduces. Me conduces a esas praderas verdes en donde yo puedo descansar de mis muchos pensamientos, de mis emociones desbordadas, del esfuerzo físico y del cansancio espiritual. Llévanos a esas praderas verdes, a esos verdes valles, porque ahí yo quiero descansar, yo quiero poner mi cabeza en tu pecho para encontrar en tu corazón esa paz que también yo necesito. Mi amado Señor, yo quiero saciarme de esas aguas tranquilas que me dice también este salmo tan precioso, que si el miedo me ha quitado las fuerzas, me ha robado el entusiasmo y el ánimo, que seas tú, oh buen pastor, el que nuevamente me llene de fuerzas, de ánimos, de entereza y de confianza, de saber que no voy solo, de que tú estás conmigo. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y estos corazones que han escuchado en esta noche tu palabra. El día de mañana que se presenten esos miedos, que no los enfrentemos solos, ni mucho menos estemos pensando que deben de terminar para poder experimentar la plenitud de tu presencia y de tu paz, sino que sepamos que tú, nuestro Dios, mucho más fuerte que esos miedos, vas con nosotros y no caminamos solos. Todo esto, Padre bendito, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué gusto haber estado nuevamente con ustedes, que lo que Dios nos ha dicho lo llevemos a la vida y a la práctica hoy, porque todos vamos a estar atravesando por momentos así, pero en la medida que más pronto tú lo hagas vida en ti, más rápido llegará la bendición de la paz de Cristo a tu vida. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, los amo muchísimo a todos.